¿Querés ser un gran comunicador? ¿O querés usar la comunicación para negociar? Empezá mejorando tu comunicación interpersonal. Si yo me anclo a lo que yo sé hacer, a lo que a mí me apasiona, ya yo no tengo confusión en lo que tengo que decir. Yo creo que muchos que quieren crear su marca personal o hacer contenido, primero se quieren ver bien para evitar un poquito el qué dirán. Y yo creo que a mí lo que me ayuda es como decir, bueno, el qué dirán me vale madres. Eso te da mucha seguridad. También es una parte de desarrollo personal, es decir, no me puede afectar un comentario negativo de una persona que la está pasando mal y se está desquitando aquí y tiene un gatito de foto de perfil. Todos creo que necesitamos atención, todos creo que necesitamos validación. Creo que igual puedes hacerlo sin necesidad de que el mundo te valide, pero hay algo de la validación que se magnifica cuando decís, es que le estoy hablando a decenas de miles de guatemaltecos en este momento. Y el en vivo tiene eso. Yo cuando entendí que ese lenguaje podía hacer tanta magia, quería estar ahí. Para tener una vida extraordinaria necesitas expandirte y dominar 3 grandes áreas: tu dinero, tu salud y tus relaciones. Por eso hemos creado Expansivos. El único podcast y comunidad que te ayuda a expandirte para que puedas construir una vida llena de abundancia, propósito y libertad. Comencemos. En el episodio de hoy tenemos a Julio de León, un comunicador que llegó a estar en uno de los canales más importantes de Guatemala, Guatevisión. Con años de experiencia frente a la cámara, Julio conoce de primera mano lo que significa ser presentador de televisión, los retos más grandes de este mundo y también lo que nadie suele contar. ¿Cuánto gana un presentador y por qué decidió dejar la televisión o cuáles fueron las circunstancias que lo obligaron a dejar la televisión? Hablaremos sobre cómo empezó su emprendimiento y a qué se dedica ahora, cómo es trabajar con marcas y cuánto está cobrando actualmente en sus colaboraciones. También nos compartirá claves y consejos prácticos para hablar con más claridad, conectar con la audiencia y cómo puedes crear mejor contenido expresándote frente a las cámaras para atraer a tu cliente ideal. Además nos dará ejercicios y hábitos para mejorar la comunicación frente a las cámaras, algo que es súper importante hoy en día si estás creando contenido para poder vender más y expandir tu negocio. Así que no te puedes perder este episodio si quieres aprender a comunicar mejor, conectar con tu audiencia y potenciar tus ventas con el poder de la comunicación. Vamos a expandirnos. Julio, qué gustazo tenerte aquí. Para que sepan, bueno, ya ustedes vieron la intro, pero Julio tiene muchísima experiencia en el tema de comunicación, audiovisual, oratoria. Hoy en día nos va a contar un poquito su experiencia también en el mundo del emprendimiento, los negocios, etcétera. Pero Julio, primero que nada, bienvenido y quiero que nos contés. Muchos nos preguntamos, para que sepan un poquito, A ver. Yo creo que sos el único en mi vida que he visto, la única persona que yo he visto en mi vida que yo le he puesto atención al segmento del tráfico en la televisión. Dame esos 5. Es que mis madrugadas de hace 10 años funcionaran como esperaba. Y mira, porque yo me recuerdo que iba para la U, me estaba echando el cafecito y en ese entonces en lugar de Waze, decía voy a ver, y vos lo decías de una manera como que con tu espíritu y la forma en que lo decías y el ánimo que lo hacías, me llegaba a verte vos. No, qué increíble. Eso fue desde... Ahorita estamos, para quienes ven esto en un 2040, no sabemos, estamos en el 2025, ¿verdad? Pero eso fue en el 2012, o sea, hace 13 años. Y mi pregunta va, ¿cómo llegaste vos a Guatevisión? Digamos, ¿cómo fue ese acercamiento? Y porque yo, qué interesante, sin saber nada, lo que yo asumo siempre es, porque yo desde que te dije, este es bien pilas, me llega como habla, de plano, la primer prueba es ese segmento del tráfico, que es donde le perdés miedo a un cachito y aprendes, y después ya te vas subiendo, pero ya ¿cómo llegaste subiendo ahí? Mira, para serte honesto, ese es el año... Y lo vamos a ver por años, porque esto está bien útil. Y esta forma de llegar a los lugares ya no es la misma hoy día.
Igual ahora va a ser ya el ruquito, el doncito. Ya. Fíjate que, o sea, tú ahí me viste empezar. Ajá, sí. ¿Cuántos años tenías ahí? Pasa que tenía 27 años pues. Y desde los 17 venía haciendo tele. Ahora, ¿dónde y en cómo? Es precisamente lo que al final creo yo que hace mucho de lo que yo, o sea, como que es un resultado de lo que yo reflejo. ¿Por qué? Porque yo no empecé directamente como talento, que es como muchas personas que están frente a la tele empiezan, que es como desde el modelaje, básicamente muchos vienen del modelaje. Carita. Ahora algo, exacto. Y es que todas las reglas cambiaron, Javi. Todas las reglas cambiaron. ¿Cómo contarte cómo llegué a un lugar sin tratar de buscar los ejemplos de cómo funciona hoy día? Pero en resumen, estudié Ciencias de la Comunicación, estudié actuación para teatro, ejercí ambos desde antes de estudiarlos. Después hice un programa donde tal vez otras personas me vieron antes, que era el 1850 Televisión. Teníamos un equipo de jóvenes, un proyecto que era muy profesional, pero con la persona más grande en ese espacio, habrá tenido unos 26 años, el más joven 17 por ahí, y sacamos el proyecto. Ahí yo ya salí al aire, era mi segundo proyecto. El primero fue en una iglesia, jalando cables, montando cámaras, poniendo luces. Ahí, pues yo ahora que vine, veo las luces que tenés en el equipo. ¿Cómo sirve saber? Es que yo no pensé llegar a estar frente a cámara. Yo solo quería vivir entre las luces y las cámaras. O sea, yo cuando entendí que ese lenguaje podía hacer tanta magia, quería estar ahí. Entonces nunca me importó. Estaba hablando hace poco con un amigo que actúa en una serie de televisión que se hizo en Guate y me dice, es cierto que tú fuiste a hacer casting y no quedaste, pero estuviste en la serie. Así porque me fui luego a buscar al productor audiovisual y fue su asistente de cámara. Entonces, siempre he querido saber todo lo que va alrededor. Cosas que hoy día tal vez no se entienden tanto, porque hoy día tú tienes un celular, TikTok y CapCut y abarcas una gran parte de lo que para los profesionales de la comunicación de hace 10 años era llegar a un espacio de exposición y mostrarte en un formato audiovisual. Entonces... No, y se nota que sabes, desde que entraste, vos de todos los invitados has sido el único que, ok, tienen esto conectado a esto. Es que si no, yo me distraigo. Como que, o sea, yo estoy en esto, o sea, yo... Y entonces yo necesito empezar a ver con qué intención están puestas las luces. Primero porque yo, por coquetería, me quería ver bien a cuadro cuando le puse más atención estando yo frente a cámara. Siempre trabajas con compañeros que empiezan, ¿a qué cámara hablo? Es como, por lógica, si tenés esta cámara en este ángulo, esa es la tuya. Pero porque ellos no tienen todo el tiempo esta perspectiva general. Yo antes de hacer Guatevisión, el Viva la Mañana, producía show con Tuti. Eso te iba a decir también. Imagínate. Aquí te detenía. No, pues digamos que fueron muchas cosas para al final estar ahí. Y ese fue el inicio de una carrera como de 9 años de morning shows. Y efectivamente, empezamos dando el tráfico en las noticias y pues terminé titulando un proyecto que prácticamente lo empecé con un equipo de Susana Morazán, Sara Guerrero y el King Kong, que era un compañero que está especializado en deportes. Empezamos un proyecto que cuando yo me fui de ahí, prácticamente le levanté la competencia a mi proyecto anterior. O sea, como que conocí mucho un todo morning show sistema. Quería hacer con ellos, que acabas de mencionar. Con ellos hice un morning show. Y lo levantamos. ¿Era como proyecto tuyo? Fíjate que ese proyecto, yo entré de noticiero del mediodía. Vamos a hablar de la marca personal porque es otra cosa que va implícita en la comunicación. Entonces mi marca personal, que antes... La marca personal era como para el que está en medios, para el que sale en la prensa, para que está en algún espacio de exposición. Ahora todos podemos estar en espacios de exposición y ahí es donde la marca personal de todos cobra una relevancia. Antes era como, pues, ¿qué me sirve? Mi marca personal incluso fue construida en base a un modelo de presentador de televisión, ¿verdad? Cuando mi personalidad real ni siquiera era del todo así. Claro, fueron 9 años de hacer lo mío, al punto que hoy me puedo poner un traje y sentirme normal, como que si tuviera un par de tenis también y una gorra. Es lo mismo, que antes no era así, pero la tuve que apropiar. Entonces esa marca personal del presentador del tráfico, que me encantaba.
Tú no sabes lo mucho que agradecí por esos 3, 4 años de ser el único en el set que pasaba las primeras 2 horas en la calle, porque eso a mí me daba vida. Yo entendía a la gente que caminaba, decía, ay, yo ahorita estaría metido en un set hablando de qué, si aquí está la gente real. Entonces hacer las noticias me sirvió mucho. Entender que había gente que te regresaba a ver porque venía de un tráfico de hora y media a dejar a sus hijos en el colegio. O sea, y ahí es donde empezamos a entender la parte de la comunicación, que no necesariamente es dar información. Es tener toda esa percepción, recibir mensajes y estarlos circulando todo el tiempo. Y yo sí creo justamente que el haber empezado con esas cápsulas del tráfico estando en el aire me soltó de una forma en la que me dio mucha comodidad después moverme en el set. Te dio muchísima más confianza ya después para estar ahí. Viva la Mañana, ¿no? Estuve en Viva la Mañana en el noticiero que era... ay, Dios mío, Viva la Noticia, Café que era de 5:30 a 7:30 a 8. Después era de 8 a 10, Viva la Mañana. Después me pasé a Azteca, hice Hechos Meridiano, que era noticiero del mediodía, porque como mi marca ya estaba alineado con un segmento más de mujeres que están en casa. Hoy día yo me considero un amo de casa. Ya no uso el término amas de casa porque creo que no va. Pero era para un segmento de amas de casa muy específico en aquel entonces. Y entonces era, bueno, noticias del mediodía. Después, cuando vieron mi capacidad, bueno, armemos un show de la mañana, porque ahí está Julio. Y lo armamos y tuvo un éxito. Entonces, digamos que esa fue como una línea muy fuerte de lo que hice en comunicación, que definitivamente me enseñó un montón. Pero la parte expresiva no vino para mí ni de la universidad, ni vino de estudio, de la tele. O sea, yo a la tele ya llevé mi propuesta. ¿De dónde venía? Del teatro. Del teatro. O sea, el teatro te da herramientas para usar tu cuerpo, tu voz, tus emociones y ponerlas aquí sobre la mesa, sí, pues, y usarlas. Lo que pasa es que las aprendes primero a poner en un personaje. Al final de cuentas, tu marca personal, para algunos podés jugarlo como una especie de personaje. Yo empecé dando noticias, no informándome, indignándome de lo terrible que estaba pasando en el mundo y leyendo todo lo que decía la ONU y todo lo que no. Yo empecé dando noticias cuando dije, ok, una cosa es ser un periodista que investiga y otra cosa es ser el que tiene la capacidad de ponerse frente a la cámara. Cuando me ofrecieron ese casting, me eché una tarde las películas de periodistas que podía ver. El casting para ir a las calles. A las calles. Ajá. Ya. Okay. Entonces, ¿qué hice yo? Como que entendí qué tenía que proyectar un presentador de tele. No solo cómo tenía que vestirse, la cara de enojado que tenía que hacer, no, como por qué. O sea, cuando lo transmito, ¿qué necesito? ¿Qué hacen los mejores? Y para mí fue un estudio de personaje. Entonces al día siguiente llegué, empecé con una voz medio rara, pedí un vaso de agua, me solté y fue una cosa que me lo creyeron mucho. Y yo decía, pero es que yo sé lo que estoy diciendo, yo sé la forma en la que lo tengo que decir, pero lo voy a meter un poquito de personaje. Ajá. Y eso redondeaba mucho y me hacía sentir muy cómodo. Es como usar una máscara, como usar un lente, es como esta persona. Tú seguramente no hablas como hablas todos los días frente al podcast en la calle, pero ya sabes, cuando se encienden las cámaras, cuando empieza a hablar la gente, sí, cambias un poco el tono. Y esas son puras herramientas que parten del teatro. El teatro es mucho más antiguo, obviamente, que la tele viene desde la antigua Grecia. Entonces ya habían griegos en años antes de Cristo pensando cómo poder interpretar. Y esa técnica se ha perfeccionado a lo largo de la historia de la humanidad. Pasa que como comercio el teatro ya no es tan atractivo para muchos, para otros como para mí sí, pero las herramientas que te da como intérprete y es una cosa que al final yo creo que hoy día ya todos las tenemos que empezar a conocer. Como antes nadie había fisicoculturistas en todos lados, ahora a donde vas todo el mundo está haciendo ejercicio, todo el mundo sabe que es bíceps, tríceps, deltoide. Sí, lo mismo va a pasar con la comunicación si queremos seguir siendo efectivos, como que entender estas pautas de cómo hablar. Y yo te podría desglosar una serie de cosas técnicas, pero te diría que vamos a ir en un ratito. Para mí fue el teatro, alineado con lo que conozco de la comunicación, que también es un negocio, una forma de vida o una ciencia. Me explico, desde las tres puedes verlo y puedes dedicarle tu vida a las tres formas de ver la comunicación. Ya me dieron ganas de hacer teatros. Fíjate que yo siempre, yo desde que, yo nada que ver con comunicación, según yo, pero hoy en día creo que todos, como todos pueden hacer una marca personal que te puede cambiar la vida, puede catapultar tu negocio, tus ingresos, tu estilo de vida.
Y yo me di cuenta cuando lo estás haciendo muy bien, por cierto. Pero me di cuenta cuando empecé a crear contenido y yo mismo editaba mis videos y decía, ¡a la madre! Qué aburrido, qué malo, qué muletía aquí, aburrido aquí, muy lento aquí. Tú solito te editabas, claro. Entonces, digamos que mi escuela en temas de comunicación ha sido yo editarme cuando comenzaba y hacía unos videos de YouTube y me escuchaba y decía, no, qué mal aquí. Y entonces como que yo he ido tratando de mejorar mi comunicación por mi propia cuenta. He tomado ciertos cursos del Carnegie, por ejemplo, para hablar en público, cosas así, pero ya para comunicar en las redes sociales, frente al público, para vender, ahí te das cuenta de la importancia de la comunicación, que ya vamos a ir ahí. Sí. Primero te quería preguntar, porque yo como uno los mira en la televisión, ¿qué es como lo que más te gustaba y como lo más difícil de estar en un morning show así tan conocido como ese? ¿Qué era como lo duro? No sé, si la madrugada o el horario, no sé. Ajá, ¿Qué nos comentas de eso? Bueno, vamos a ver. Lo que más me gustaba era el aire. O sea, 3, 2, 1. Ya. Esa emoción. Eso, o sea, tú puedes llegar a producir, a generar un gran show y todo. Y creería yo que es por lo que muchos artistas lo hacen, ¿no? Por ese momento. Es dopamina. Ay, fíjate que yo no sé, psicológico. Siempre los actores, se ha dicho que los actores necesitan atención. Sí. Todos creo que necesitamos atención, todos creo que necesitamos validación. Creo que igual puedes hacerlo sin necesidad de que el mundo te valide, pero hay algo de la validación que se magnifica cuando decís, es que le estoy hablando a decenas de miles de guatemaltecos en este momento y el en vivo tiene eso. Tú puedes cometer un error que no se vea como error. Dejas de ver los errores como errores, son solo parte de la plática. La adrenalina, todo puede pasar. Mucha improvisación. Es que mira, tienen como estructura, script. Sí, y eso es básico. Tú tienes tu estructura para esto. Y yo creo que aunque no se respete todos los contenidos, desde el momento que se enciende una cámara, tiene que saberse cómo va a empezar, por dónde va a ir y a dónde queremos llegar. Yeah. Yo en ejercicios de mis propias stories me pongo a grabar y cuando siento llevo un minuto y no dije nada. Tache, Julio, porque estás perdiendo el tiempo. Solo decidí antes qué vas a decir, a dónde quieres llegar, limpia toda la introducción que le vas a dar y llega a eso. A mí las redes sociales me han enseñado mucho sobre la comunicación y algo que yo te podría decir es que nada se puede dar por sentado en el aprendizaje de esto. Y yo, o sea, ¿qué pasa? Bueno, pero volviendo al tema de lo que más me gustaba y lo que menos me gustaba. Eso, el momento del aire. Lo que menos me gustaba... Tengo una personalidad, podríamos decirla, que corresponde a lo que se estereotipa con los artistas. Ajá. Complicada. No, soy muy easy going. O sea, de verdad, okay. A mí me gusta que la gente que está alrededor mío se sienta bien y más. Si vamos a hacer un proyecto audiovisual, si vamos a hacer un morning show, yo quiero que el equipo que está alrededor de mí durante esas 2 horas se la crea. Ya. Que seamos, mira, está bien amigos. Si cuando salgamos de acá no me vas a invitar a una cerveza. Pausa. No, seguimos. Está bien, sí, qué mala costumbre. Ahora no puede separarse del celular. Con el reto que tanto tiempo coger el celular del lado y me lo pego más, ¿verdad? Pero entonces... O sea que vos decís complicado en tu... Mira, te lo voy a explicar bien de dónde viene y a dónde quiero llegar con todo lo que hago en la comunicación. Como que los equipos de trabajo, ¿no? Ya. Eso para mí fue lo más complicado. Porque no todos tienen la misma visión y no todos están siendo liderados por el mismo líder. Cada unidad técnica, artística, tiene sus líderes y arriba hay un productor. Entonces, irónicamente, lo más difícil de trabajar en espacios como un medio de comunicación es la comunicación interna. Y es algo que se escucha todo el tiempo. O sea, yo he trabajado en la mayoría, he estado, creo, en todos los medios de comunicación que he querido y los que siguen estando, ahí estoy también. Y ese es el tema, la comunicación interna. Ya te das cuenta que somos expertos en que la gente sepa lo que le estamos diciendo y que lo entienda bien, pero cuando estamos trabajando en equipo, ese es un error que nos pasa a todos.
y en todos los equipos de trabajo. Pero para mí es muy importante porque, por ejemplo, yo empecé en teatro y cuando tú haces una obra de teatro, una de mis mejores directoras, que es una guatemalteca que está montando o que ha tenido un gran éxito ahorita en Australia con Bodas de Sangre, y ella es Diana Paola Alvarado. Yeah. Se preparó en México, Francia, Australia, y ahí está de directora y todo el asunto. No encontró un mercado para optimizar tanto su trabajo aquí en Guatemala, pero pues ella está haciendo teatro en el mundo como una guatemalteca. Y ella nos sentaba a los 12 de la compañía en las piernas del teatro. Eso quiere decir que tú estás en el escenario, el público está al frente, al lado hay cortinas, no se ve lo que hay detrás de las cortinas, pero yo sí de reojo tenía a mis 11 compañeros. Entraba, en esa obra particularmente yo hacía un personaje que no salía del escenario durante hora 20. Y en esa hora y 20, los de los 11, entraba uno, salía otro, entraba uno. Cuando ella nos mostró esta forma de trabajar y la calidad del trabajo se notaba que era extraordinaria. La sinergia del equipo era extraordinaria. Sí, pues. A veces creemos que la sinergia tiene que ser solo entre talentos. Ay, se va bien Tom Holland con Zendaya y se besaron y por eso salió buena la película. Pero al final el proyecto en sí es el que tiene que tener química grupal. Ya, sí. Entonces, ¿qué he entendido en esa forma tan íntima de hacer teatro? Que realmente la energía grupal es muy útil. Muy útil, deja cómoda, deja agradable, deja funcional, es útil y es necesaria. Entonces cuando tú lees un libro como uno de los fundadores del teatro, que es Stanislavski, un ruso, y él te dice, el actor se prepara desde que entra al camerino. El actor se prepara, y pues bueno, eso voy a admitirlo porque si algún colega está viendo, lo tendrá que comentar. Tengo personalmente un tema con los horarios y es un trabajo constante. Comenten aquí. Comenten, pero ya lo arreglé, ya me acepté como soy, ya tengo una persona que me ayuda con eso. Porque lo acepté, o sea, entonces, pero Stanislavski te dice, desde que tú llegas puntual, desde que tú te pones en tu personaje, desde que tú generas un equipo de trabajo que se sienta en un lugar seguro, vas a permitir que esas vulnerabilidades de las que hablábamos recién surjan. Entonces, ese material que como humanos tenemos, que es nuestra vulnerabilidad, que básicamente apela a esas emociones que puede que querrás mostrar o no, dependiendo del lugar en el que estás. Y cuando generas una atmósfera donde decís, aquí es seguro, aquí no se van a burlar de mí, empezás a darle espacio a ese arte que es la humanidad propia. Entonces, un presentador de tele, por eso para mí, o que hoy día ya vamos a empezar a descartar la imagen de los presentadores de tele, honestamente, o sea, mi profesión de alguna forma giró tanto que casi ya no existe desde donde yo lo veo. Podría regresar a conducir un poco más otros proyectos, pero nunca sin tener un pie seguro en lo digital, porque esa ha sido sí mi prioridad como comunicador hoy día. Y no importa en dónde, esa intimidad del equipo de trabajo es lo que siempre va a hacer que las cosas sean más potentes. Al menos para mí, Julio, eso es lo que sirve, porque así lo aprendí. Y así es como yo veía que se magnificaba todo. Porque vos mirás a una persona que está operando cámara con una pasión por el encuadre o no. Vamos, y todo eso se hace en equipo. Lo que menos te gustaba, digamos, como que todo estuviera como vos quisieras, que al final que todos tuvieran tu mismo feeling. Siempre me costó que todo fuera muy de efímero. Empieza y termina en el día. Empieza y termina en el día. O sea, vamos, mañana, o sea, esto se acabó y mañana nunca había tiempo de perfeccionar. ¿Verdad? Y no todos, al no todos tener la misma perspectiva, la calidad del trabajo completo no dependía solo de ti, ¿verdad? O de mí, en este caso. Entonces, eso fue algo que yo tuve que aprender a manejar muchísimo, entender mis límites como rol. Cuando era productor, producía. Cuando era presentador, presentaba. ¿No? Entonces, me siento en el micrófono, no toco nada porque lo puedo arruinar, pero soy productor, o sea, estoy encima de. Entonces, entender los roles, y me pasó también en el cine, porque produje cine, actué un poco de cine. Un actor no puede venir y tocar una luz, un micrófono, porque no si estás en Hollywood, la gremial de técnicos de audio te demanda, me explico, porque estás metiéndose en tu trabajo, y así funciona jerárquicamente un proceso audiovisual o un proyecto de este tipo. Entonces, esa parte fue la que a mí me costó un montón de verlo como un negocio, ¿verdad? Entonces, cuando ves las cosas como un negocio, no importa el que sienta la par tuya, tú vas a seguir. Si el otro está enojado, ¿sabes? Como hacer desde una forma más laboral mi oficio, que yo lo veía desde un lugar más artístico. Entonces, como te diría, básicamente perspectivas,
a menos que quieras chisme, ya te puedo contar más cosas. No, mira. Pero eso es lo que a mí es una respuesta muy difícil de entender. Pero pues es muy Julio también. Yo creo que en tu caso que sos bien como creativo, artístico y todo, te me fuiste filosófico. Y es que así. Pero ya vi cómo operas. Y cómo quiero replicar eso. Hoy día estoy haciendo contenido digital y empecé a buscar amigos. Empecé a buscar gente que conozco, gente con la que me sienta cómodo, porque el mundo hoy día ya no está necesariamente para cumplir un horario de oficina y solo de eso va a depender tu rendimiento y tu optimización. No, hoy día está en entender la sinergia de todo lo que funciona. Entonces, claro, ¿qué es lo que hoy día he querido replicar en mi forma de comunicar? Empezando desde los equipos de trabajo. Hablaba del 1850 televisión y un lugar al que yo en mi mente siempre quise regresar fue esa sensación de jugar frente a la cámara, de llegar, porque qué chilero lo que me están viendo. No pensarlo en términos de dinero, no pensarlo en términos de negocio, de likes, de interacciones, de si hay alguien en el mundo haciéndolo. Era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces replicar esa sensación es lo que yo busco para mantenerme alineado a esa pasión de la comunicación. Pero como te digo, tiene otro lado la comunicación y es el del el negocio. Y como negocio, hoy día hay mucho para que todos ganemos ahí, definitivamente. Mira, una persona que te viene siguiendo, por ejemplo, que dice, yo tal vez quisiera estudiar ciencias de la comunicación, algún día comenzar en la tele, pero no sé si me puede ir bien ahí. Yo me pregunto, no sé si lo puedes decir aquí en cámara, pero vos me decís, ¿cuánto comienza ganando una persona que comenzás, por ejemplo, dando el tráfico y a cuánto podés aspirar a ganar siendo como, no sé si gana más el productor o el estelar del show o un show solo para vos? ¿Cómo están como los rangos salariales? En el ATL. En el ATL específicamente. En el ATL, ok. Me vas a hacer volver a esas mentalidades. Digamos que... Pero sí, trabajas a modo de empleado. Entonces, no después ya no vamos a ir a tu... No, pero está bien, porque qué genial para quien está entendiendo esto. Yo creo que quien está escuchando esto sí tiene que tener una afinidad para la comunicación. Y cabal, al final del día, ver cómo se le saca raja, cómo se le saca jugo desde la parte de negocio. Pero mira, si estás estudiando una carrera de ciencias de la comunicación para generar ingresos de retorno porque te metiste a trabajar a un medio de comunicación masivo, siento que no vas por un buen camino. Honestamente. Cuando yo empecé a estudiar teatro, me pasó lo mismo que cuando empecé a estudiar comunicación. Te dicen, ¿usted está aquí porque quiere ser famoso? Váyase. ¿Está aquí porque quiere hacer dinero? Váyase. Usted aquí va a aprender puro arte, teoría. Usted aquí va a aprender práctica. Usted aquí se va a especializar en una cosa. O sea, claro, yo lo entendí. Así como venimos del modelo de papá, ya me gradué, ¿verdad? Porque no te va a defraudar en la vida. Entonces no nos damos tanto esas libertades de experimentar, que creo que es algo que muchos hoy día lo están haciendo. Sí. Entonces, ya esa es mi primera respuesta. Tu inversión en una carrera de ciencias de la comunicación no te va a redituar en una carrera como presentador, por ejemplo, de tele, si solo estás evaluando lo que ingresa desde tu empleo para un medio de comunicación. Me imagino que hay 5 plazas para ATL en un programa y llegan a aplicar 50 y sueldo mínimo, me imagino. Mira, te voy a decir, radio. No creo que un locutor de radio en una jornada de 4 horas pueda cobrar más de 6,000 tal vez. Mensuales. Pero ¿qué es lo que hacen muchos presentadores de radio? Para que sepan todos, son como $800. Medio tiempo. Es un part-time, como 800. Yo llegué a negociar más todo el tiempo. De hecho, en mi forma de ver el negocio, hacer la radio no me funcionó, porque la mayoría de mi ingreso sí venía del tiempo que yo le dedicaba a televisión. Yo llegué a un punto en donde me pagaban por ser presentador, me pagaban por hacer menciones dentro del canal y me pagaban por salir a grabaciones fuera de mi horario del programa. Entonces, cuando tú empiezas a crear tu marca personal dentro de la empresa, empiezas a tener más trabajos dentro de la empresa y aparte afuera de la empresa. Un solo sueldo de presentador, no te asustes que un día te ofrezcan 2,000 quetzales por un trabajo de presentador, 3,000 quetzales. Las empresas de comunicación no se adaptaron a las necesidades reales del talento. Por eso es que lamentablemente el mejor talento ya no lo ves hoy día en tele, lo ves en digital, porque digital sí puede pagar el trabajo de un talento preparado. ATL
lo que hace es que le paga a un talento sabiendo que el talento va a usar eso como parte de su negocio. Pones tu restaurante, te vuelves influencer, que fue lo que muchos nos pasó. Donde está el verdadero negocio, siento yo, no tanto como el sueldo, sino que en fortalecer una mentalidad empresarial o emprendedora y usarlo como plataforma para contactos, patrocinios, hacer negocios. Y precisamente hacia ahí quiero ir ahorita. Sí, y es que la otra cosa es que, claro, si tenés una mente empresarial, pero ¿cuál es la mente que normalmente tenemos todos frente a cualquier exposición? Cámara o tele, celular, Instagram o Guatevisión o TV Azteca. Hay un punto del ego que satisface y hasta apaña la parte económica, ¿no? Es como, ¿qué importa? Estoy aquí haciendo mi sueño. Está muy romantizado. Ya hoy día creo que las generaciones no van a crecer con esa romantización. A lo mucho un chavo hoy día querrá ser Mr. Beast, pero no quieren hacer Hollywood, grandes cosas de tele. Ya quieres ser una estrella de YouTube. Quiere decir que ya puedes agarrar tu teléfono y empezar a hacerlo. Pero ¿qué vamos con esta cosa de quien únicamente busca el exposure por una satisfacción personal sin esa visión de negocio? Solo por ego, ser famoso, pero si no lo canalizas también para hacer negocio. Y es lo que pasa con muchos artistas. Y te quedas ahí. Te fue bien, te llama la atención, como que empezó. Y hay un momento donde muchos dicen de aplausos no vivimos, de likes no vivimos, claro. Pero igualmente lo hago porque me gusta esa recompensa. Pero para que eso sea sostenible, tarde o temprano, deja cambiar la perspectiva de personal, la perspectiva del negocio es la que la tienes que ir girando y entender cómo girar tu marca personal hacia tus posibilidades de negocio. Pero ¿tú crees que un presentador de tele de hace años entraba porque quería hacer negocios? No, el negocio era llegar a la tele. Sí, pues, tu sueldo y lo que te tocara ahí tal vez de algún... Y yo no sabía los sueldos de tele, pero o sea, sí. Mira, yo creería que tal vez... presentadores que conduciendo programas han llegado a facturar tal vez 25,000. Okay. En titulares, sé de quienes han llegado a facturar arriba de 50, 60, 70, pero ¿qué va a ser? Específicamente 1, 2, 3. Exacto. Okay. Y es cuando ya armas tu negocio, cuando ya tú llegas con la impronta de, miren, ya me toca mi programa, lo voy a producir yo, voy a conseguir clientes, te metes a un merequetengue que no conoces, pero que, por ejemplo, el ejercicio de las redes sociales sí te hace conocerlo, porque lo haces a una escala más pequeña. Un post, una story, no es lo mismo que vender un proyecto de televisión que vaya a tener éxito en rating durante un año. Y esa era la competencia de quien quería exponer su marca personal al máximo nivel. Hoy día, tú aquí tenés lo que cualquiera hubiera deseado, dedicándose a la comunicación y trabajando por carreras de 20, 30 años hasta llegar a su espacio donde podía sentarse y entrevistar a alguien one-on-one. Sí. Este formato que tú tenés y que es tuyo y lo puedes crear desde un negocio, antes era un galardón. Es que de verdad tenés las capacidades, cumpliste todo. Entonces la perspectiva de quien lo hace ha cambiado mucho, ¿verdad? E incluso para uno como comunicador. Yo creo que ahí estás dando un montón de consejos buenísimos para muchos que están estudiando ciencias de la comunicación, que hay veces, como vos decís, porque nos gusta o nos apasiona o quiero ser famoso o me gusta la radio, pero ya cuando pasan los años y hagan más responsabilidades, decís, ¿por qué no empecé a pensar como dueño de negocio o emprendedor desde antes? Total. Y a eso quiero ir. En tu caso, digamos, te vas de la TV, no sé si por un buen tiempo o corto. Ajá. ¿Y cómo empezaste a cambiar ese chip de decir, bueno, quiero empezar a hacer algo propio? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a emprender? ¿Cómo lo hago? ¿Monto una empresa o empiezo yo solo? ¿Cómo fue tu proceso ya de transicionar un poquito a más emprendedor? Bueno, y esto está bueno para todos los que tenemos un rango de edades entre 35 en adelante y que nos tocó que ver la transformación de todo el mundo y seguir estando sí o sí económicamente activos. Es que ese es el tema. O sea, no es que estamos jubilados y ay, cómo cambiaron las cosas. Nos agarra la mitad y yo prácticamente tendría que estudiar 2 carreras que antes era estudiar una, ¿no? O sea, yo siento que ahorita para mí terminó una carrera, empieza otra muy parecida, pero entiendo que terminó una, porque como te explico, mi carrera anterior era el objetivo llegar a la tele. Yeah. De la tele yo quería saltar al cine. Del cine yo quería, ya de ahí en adelante, si quiero hacer YouTube, pues ahí le doy reca a un videito, ya voy a ser bien famoso. Todo cambió, Javi. Es que pensá, yo veía Guatevisión.g. Entonces a mí me encantaba los miércoles las parrandas del sábado, ¿vos?
¡Hala! Yo salí, ¡hala! Yo andaba bien por ahí ese día y no me grabaron, vamos. Hoy día, ¿qué quieres esperar hasta 6 días después a que alguien editó, te condujo, te subió? O sea, está en una story, si querés la ves y si no, no, la swipeas y se acabó. Antes, esos eran los contenidos que esperabas y era otra forma. Entonces, sí, definitivamente esa era como mi primera carrera. Llegar al exposure, llegar a la tele. Mis talentos siempre, como te digo, fueron desde la actuación. Entendí que el negocio de la comunicación en Guatemala era de que si querés estar frente a cámara, lo vas a hacer para una televisora, y la televisora local no produce ficciones, sino que produce contenidos informativos principalmente, o revistas. Entonces, ¿cuál es mi único espacio laboral? Presentador de noticias, presentador de morning show o mi late night show, que casi no existía y a la fecha sigue siendo una meta. Pues digamos, si se da, qué bueno, y si no, pues ya también me desenamoré un poco de eso, porque creo que todos podemos hacer un late night show en cualquier momento. Eso sería... No hay, en Guate no hay. No han habido late night shows. Ese era... olvídate. Yo me preparé mucho tiempo en mi carrera para que eso pasara. Como el que uno, digamos, como el que uno visualiza en Estados Unidos. Jimmy Fallon. Conan O'Brien. Qué shows tan entretenidos, pues. O sea, la atención que llaman. Es increíble. Y la creatividad que tienen. Ni siquiera en México, yo no sé, no. México, justamente, el parteaguas, porque después aparecieron otros, fue otro rollo. Ya, ok. Me explico. Había un Adal Ramones. Era un tipo late night, sin entrevista, creo yo, pero... No, porque agarraba los Backstreet Boys, a Will Smith. Vos ves las entrevistas okay. Y eso... Sí, había entrevistas. Yo solo el monólogo, mira. Es que esa es otra cosa. Cuando tú desarrollas o ejerces comunicación en tu localidad, que es Guatemala, tenés que empezar a agarrar formatos tropicalizados. Sí, sí. Y pasa lo mismo con creadores de contenido. Puedo seguir a Diary of a CEO, sí, pero tengo que ver cómo se adapta. ¿No? Y cuando vos empezás a crear contenido, tener tu plataforma, tus redes sociales, tu marca personal, yo le digo a la gente, deja de pensar en el país en el que estás. O sea, vos estás creando contenido para el mundo entero. Ajá. Por eso, digamos, ahorita que dijiste que sales, pasemos a dólares. Sé que nos están viendo de Perú, de Chile, Ecuador, de Colombia, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Desde que yo estaba haciendo tele, pensaba como en un paralelo del internet. Cuando estaba en el 1850, empezó Wherever Tomorrow. O sea, yo ya hacía la descarga y empiezan estos bloggers. Y pues están haciendo lo que yo, pero lo hacen en 5 minutos. O sea, yo agarraba, hacía casos de blogs de... las novias, las mujeres hacen esto, los hombres. Ese eran como el blogger del 2009 por ahí, ¿no? El que se hacía chistosito con estas anécdotas. Bueno, yo hacía eso todos los días. Yo decía, pero esta gente es más famosa que yo y yo estoy en la tele y ellos están ahí y yo quiero ser como ellos. ¿Qué está pasando? Te estoy hablando del 2009. Ajá. Yo sabía que tenía que seguirme profesionalizando porque mi meta seguía en anclarme a los ATL, vamos, en cadenas televisivas, como por eso me pasé a Azteca, porque mi siguiente meta era Azteca México. De repente, pero cuando te das cuenta que ese sistema de crecimiento para las personalidades ya no es el mismo hoy día. O sea, vos sos una personalidad. Los objetivos, ¿a qué me refiero? Tu escuela viene desde otro lugar, pero armaste un sistema de comunicación en el que no te sigue porque es una personalidad tanto como por todo lo que aportas. Ya estamos hablando que, ay, miren, tiene un gato, tiene un reloj. No, es como, él me está enseñando cómo hacer esto y lo otro. Bueno, cambiaron muchas cosas. Entonces, yo siempre lo veía desde esta perspectiva un poco egocéntrica, tengo que decirlo. Porque así crecí, eso es lo que la gente quería saber, cómo están sus hijos, qué come, cómo se ejercitan, qué chisme hay, así se la pasan detrás de cámara. Y contar esa vida me transformó en un influencer que en el día que dejé de trabajar en tele, me puse a meter a mi inbox a buscar todavía clientes con propuestas desde el primer mensaje económicas. Julio, por esto puedes hacer esto. O sea, por esta cantidad puedes hacer esto. Que yo en 6 meses no había respondido. Sí, pues. No sabes todo lo que me pasó cuando me di cuenta del desaprovechamiento que había tenido de eso. Y ahí vamos a... Porque estás cómodo y el cerebro también te mantiene cómodo. Tenés un placebo de ahí va a haber más. Entonces yo atendía un porcentaje de clientes, hacía mis conducciones. O sea, te contratan, ¿no? Él sale en la tele conduciendo, puede conducir mi evento. Él está en redes también, puede anunciar mi marca como lo anuncia en la tele, lo anuncia en sus redes. Bueno, entonces esas cosas me llegaban. Cuando yo me di cuenta que no había aprovechado ese ingreso tanto como hubiera podido aprovecharlo, me empecé y dije, ok, primero
o sea, antes de saltar de que ya soy un empleado que ya no trabaja en un canal de tele, entonces vamos a buscar qué más sé hacer. Vamos a una agencia, vamos a una productora. Me pasaron dos cosas. Primero, estaba quemadísimo. Madrugué por 9 años desde las 4:30, 5 de la mañana. Los últimos 6 años de eso fue con 2 hijos, una de 6 y el otro de 3. O sea, ya tenías a tus hijos cuando todavía estabas... Fíjate que como a los 4 años de ir en tele, ya con Gaby ya nos conocíamos desde antes y ya éramos novios y todo, decidimos tener hijos. Esa madrugada con hijos, y me imagino que... Sí, eso honestamente... Es duro. Yo tenía que prever lo que iba a venir con ese desgaste. Porque tal vez no se reflejó a cuadro, pero internamente ya no tenía esa misma... Ese fuego. Sí, me volví difícil. Claro, tenés un hijo porque te madrugas. Sí. O sea, como que ya necesitas como un poco que las cosas se adapten a vos y tomaste esas decisiones de vida. Entonces estaba muy cansado. Yo no quería regresar a trabajar a ningún lugar. A mí la tele te quemó, me absorbió, me chupó. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta en qué momento entré a hacerle a Ricardo García Santander en fila en el 19 nivel del Tikal Futura para que me diera trabajo durante 3 semanas y para que me dejara ser asistente de producción de Tuti y después producirla y después entrar a conducir. O sea, desde el momento en el que hice eso hasta en el que dije estrenamos nueva temporada de Café AM y todo y se acabó esa vida del showman, entendí todo lo que le había puesto. Y me tomó meses. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque decido que definitivamente nunca voy a volver a llegar a eso. Porque es caro. Es carísimo estar cansado por 6 meses. Es carísimo. Emocionalmente no sabes por dónde. Entonces, como tú te das cuenta que todo lo mío es bien artístico, mi motor, y ahí sí me conozco de verdad, y creo que todos los seres humanos funcionamos igual, algunos lo aceptamos más que otros, mi motor va mucho desde la automotivación, en un lugar que cosas que me apasionen, cosas que sean nuevas, cosas que me den miedo. Yo quiero volver a sentir los nervios de cuando hacía un primer casting. Ahora ya los castings pelan, ya te grabas vos en tu casa. Perdón por lo de pelan, pero ya entramos en un día, a la siguiente media hora ya es más coloquial que la del comunicador. Entonces, o sea, como que empezar a experimentar esas cosas era lo que yo quería sentir y no sentía nada. Entonces ahí va una parte que de una vez te la voy a develar y es: tengo todo lo que hace falta para transmitir mensajes. La imagen, la oratoria, los encuadres, las cámaras, los profesionales que puedo pedirle apoyo. Y pasa que entonces me topo con lo más difícil. ¿Qué mensaje quiero dar? ¿De qué quiero hablar yo? O sea, yo, en mi esencia, eso cuando no el instrumento, la persona. Quedaste fuera de cámara en la televisión. Exacto. Es como, bueno... Ahora mi negocio depende de mi mensaje. Tengo cierta plataforma, tengo seguidores, tengo marcas que me conocen. ¿Qué más quiero seguir comunicando? Exacto. Ahí es donde... Sí, porque yo comunicaba los buenos días, comunicaba el tráfico, comunicaba las marcas, comunicaba las recetas. Hablábamos unos minutos sobre crianza, otros minutos sobre relaciones de parejas. Hacíamos juegos, hablábamos del Ministerio Público, del Congreso. O sea, que te comunicaba todo y a la vez nada. Porque era un instrumento de comunicación. Yo empezaba a escuchar podcasts desde que trabajaba en la tele y uno de los primeros que nos daba duro a los presentadores de tele es un podcaster que es Roberto Martínez, y él decía: es que la comunicación tiene algo que los presentadores de tele ya parecen recipientes vacíos y los que hacemos redes como que ahora tenemos algo que decir. Y a mí eso siempre me resonaba. Yo siempre, desde que hacía el programa, yo quería meterle lo mío, y ahí empezó el problema, que yo quería mucho hacer de lo mío porque decía: es que de esto va. O sea, no podemos ser solo canales, tenemos que ser algo más. O sea, podemos incluir algo más, pero no porque tenemos, y esto me descubrió, no, porque ahora la forma de comunicar ya requiere más todavía de esta propuesta. Pero antes de que encontrara, porque estaba justo en la búsqueda de mi late night show y de mi formato y todo, pues se cortó, porque al final sos empleado y ningún cliente te pertenece. Azteca como cliente no me pertenecía. Entendí que lo que yo hacía era prestar un servicio y tenía que ver dónde más lo seguía prestando, pero que sí o sí para eso tenía que encontrar un mensaje. Y me doy cuenta. Ajá. Y ahí tuviste que cambiar como que tu mentalidad y tu chip de decir: bueno, ya no tengo un sueldo de la TV. Es eso. Afortunadamente había leído Padre Rico, Padre Pobre unos meses antes. Ya con hijos también como que las
presiones económicas cambian, las responsabilidades cambian. Las razones para hacer pero las al mismo cosas. tiempo te hacen moverte más y todo, pero como que tuviste que cambiar tu chip. Ahora soy como emprendedor, quiero hacer empresa, ¿qué voy a hacer? Fíjate que quise seguir las de modelito. Ok. Entonces yo decía, mi trabajo está en el ejercicio, en mi imagen, en mis contenidos. He probado muchas cosas. Modelito. Es que al final, a ver, si yo tengo six-pack, vendo más. Sí, definitivamente. Es que eso es una regla. Es una inversión. ¿Querés calcular más seguidores para diciembre? Enseñar tu six-pack que empiezas a armar, ¿sabes? O sea, pues la próxima vez hay que venir más. Pero te toca que elegir. Exacto. ¿Qué querés? Entonces, a la vez encontré este tema que te digo de la motivación. Como que entendí que yo ya no necesitaba yo le llamaría así abiertamente una calentura de querer estar, de que me vean. O sea, como que tenés esta gana, ¿no? Como cuando salís y esta camisa no me queda bien, esta me va a quedar mejor. Como que quieres exponerte. Hay una cosa que el ser humano tiene cuando tiene este deseo de compartir y esta adrenalina. Entonces yo lo viví todos los días. Habían días que no quería, pero yo mismo, ok, en 5 minutos me voy a sentir así y lo lograba. Pero claro, porque había un sistema, un horario y la rutina en ese sentido te ayuda mucho, que es lo que cuando estás independiente no tenés. Y cuando tenés que poner tu propia rutina, tenés que entender una rutina en función de qué y una rutina para quién. Entonces tenés que conocer lo que querés hacer y con quién estás negociando. O sea, vos quisieras ser una máquina perfecta, el que se levanta, el que hace ejercicio, el que no grita, el que no llora, el que no, o sea, pero lo sos todos y peor. Entonces al final del día es cómo armo mi estructura respetándome. Y eso honestamente creo yo que ha sido como el core de lo que más he querido trabajar. Como que no salí corriendo a ver dónde más me exponía. Había posibilidad de trabajar en Estados Unidos y yo mandaba mi reel, mandaba mi material, amigas que trabajan en otros espacios. Pero yo sabía que no. Yo sabía que era solo un placebo para tarde o temprano darme cuenta que mi profesión y lo que yo estaba buscando ya había pasado. Ya no más. Y aceptar eso de verdad que me hizo reenfrentarme a quiero ser chef, ¿qué quiero ser? O sea, no tengo, ya se acabó mi carrera, no tengo. Pero en el fondo encontré que sé tanto y que la vida yo la entiendo desde una conversación, yo la vida la entiendo desde la comunicación, que entonces dije, esto lo tengo que poner, esto lo tengo que monetizar. O sea, al final lo que a mí me sigue llevando es un deseo de intercambiar. Es que yo estoy aquí, aunque solo yo esté hablando, pero el simple hecho es que tú me estás comunicando interés y me estás comunicando muchísimo con eso. Y eso a mí me llena, ¿sabes? O sea, yo hoy día creo que tal vez no te hablaría tanto de mis conclusiones a un sistema de negocio como a un sistema de automanejo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahora ya sabiéndome manejar, ya sé cómo manejar a otras personas. Ya sé qué quiero, ya sé qué puedo, ya sé qué me gusta, ya sé qué quiero, qué no. Cuando estás empleado de alguna forma, te toca sí o sí responder a lo que te están pidiendo. Pero cuando te tenés que responder a ti mismo, tenés que ser muy honesto, porque solo podés ser tu propio verdugo por mucho tiempo, hasta que te das cuenta que las cosas así no van a avanzar. Y más cuando estamos hablando de levantar marca personal, de exponerte día a día. Entonces no querés seguir fingiendo frente a redes, sino que realmente querés encontrar en ti un motor para seguirte comunicando. Entonces, las redes sociales son un negocio. Son un negocio. Por ahí fuiste canalizando ahorita eso es parte de lo que te quiero preguntar, digamos, ok. Te fuiste de la tele, dijiste, estoy burnout, pero tengo que seguir produciendo. Hay oportunidad en las redes sociales, ya tengo cierta plataforma, credibilidad, buena comunicación. ¿Cómo funciona tu negocio hoy en día? ¿Qué monetizas o qué es lo que más... Básicamente lo que seguí fue, ahora sé que lo que hice fue entenderme o entender el trabajo como un freelance. Entonces, ¿cuál fue mi freelance en estos 2 años que están concluyendo ahora y estoy dándole un giro a lo que estoy haciendo? Mi freelance es, llego a un evento y conduzco. Conducción. Una marca me cotiza y como ya saben lo que yo comparto en mis contenidos, me piden que difunda. Entonces yo tengo relación con muchas agencias, me pagan las marcas. Anuncios tenía aquí. Anuncios.
Y la otra es ser imagen para otras marcas. Ok. Una valla de un impermeabilizante de techo en invierno. Bueno, ahí ves a Julio de León con el Zika, ¿verdad? O sea, esa prestación de servicio. Me ves ofreciendo seguros de una marca, pero en las redes de la marca, porque ellos necesitan, y es lo que las marcas hoy día están necesitando, ponerle una cara a la marca, vos lo sabes. Entonces, de repente la marca es muy corporativa y no tiene una cara, contratan caras. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Súper. Pero entendés que eso tarde o temprano va a migrar a la inteligencia artificial, tarde o temprano va a migrar a que todos tienen mucho talento o a que hay un pilas dentro de la empresa que lo hace y lo hace muy bien. Entonces, cuando yo entrego este trabajo de ser el protagonista y de que mi meta es llegar a posicionarme yo como estrella, entiendo que lo que pasa es que yo tengo muchos conocimientos, como te digo, que los puedo enseñar y que hoy día toda la gente que necesita crecer en un mundo laboral, en un mundo corporativo, en un mundo material, necesita anclarse de estas herramientas. Entonces, Guatemala, el país desde donde estamos hablando y donde muchos centroamericanos podrían identificarse, tal vez no sudamericanos, porque ahí digo mucho la diferencia, no somos un país que habla, no somos una cultura que comunica. Estamos en el 2025 y apenas hace 30 años estábamos en silencio por un conflicto interno armado. Hay una película de 1990 o 91 que se llama El silencio de Neto y es la película icónica, única, que en medio de un conflicto interno armado permitió que los artistas se expresaran. Porque ¿qué pasaba si te expresabas? Estabas alineado con la izquierda. Y si sos de una mentalidad liberal, estás alineado con la izquierda, no estás vivo. Punto. Esa es la realidad de nuestros papás, de nuestros tíos, de donde venimos. Eso nos enseñaron. ¿Cómo te lo ejemplifico? En un 2014, 2013 que yo empiezo a hacer en Guatevisión, yo ya venía de Argentina porque me fui a estudiar a Buenos Aires teatro y trabajé en medio. O sea, tuve 2 años muy activos allá, jalando cables, haciendo de todo un poco. Después de ser presentador de tele acá, me fui para allá a estudiar, a trabajar, a buscar oportunidades. Pero si algo entendí cuando regresé aquí y trabajé como presentador, es que la cultura del guatemalteco es no hablar. Ya. Y cámara y micrófono, todos te huyen. Es hasta el chiste, es hasta ver quién me huye hoy. Y a eso me enfrentaba yo todos los días. Así ves. De eso, a que en término de 8 añitos después estemos todos contando lo que desayunamos, con quién nos vemos, al concierto al que vamos. Ahora todo el mundo cuenta su vida. Pero fue porque la tecnología saltó. Es que... ¿Te has dado cuenta de, en lo que vos te manejas, de la importancia de enseñar la comunicación a las personas? Porque para desarrollarse, para su negocio, para su marca, etcétera. Y estás haciendo un negocio de eso. Estoy haciendo un negocio de eso. Yo te decía eso, o sea, la comunicación te puede servir en la vida. Exacto, que a eso vamos a ir. Te tengo unas preguntas ahí. Te sirve como ciencia y como negocio. Exacto. Porque como ciencia hay mucho que analizar. Mira, y bueno, yo ahorita que decís eso de como negocio, el tema de comunicación, vos lo estás desarrollando como mentoría, coaching. Contame un poquito de eso, porque alguien que lo transicionó bastante bien y está hoy en día bien posicionado con eso, es Ismael Cala, por ejemplo. Su plataforma fue CNN, se fue de la televisión y empezó a ver qué hago, qué emprendo, y hoy hace millones de dólares anuales enseñando a ejecutivos y a dueños de negocio a comunicar. Tiene otras cosas de desarrollo personal y ciertas cosas. Cada rato le doy después ya no me meto. Pero ahí ando por ahí Carla me va a enseñar a hablar, pues a ver qué me enseñe. Pero por ahí lo estás llevando, contanos cómo lo estás. Sí, no. Ok. Yo como talento, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, percibo cuando la otra persona que está frente a cámara me está transmitiendo o me está haciendo como que transmite. Entonces yo cuando veo a muchos de estos presentadores que siguen viviendo de su propia imagen, los negocios, hay un punto donde te das cuenta que de verdad se agotó. Y yo por ver eso en otros, a ver, esto que me pasó a mí de decidir lo que quería no es porque yo ya estaba en mi punto de muerte. Es porque yo en la carrera vi a muchos profesionales perderse en sí mismos. Y eso no es para nada felicidad. Eso se ejemplifica. Así que si hoy día quieres ser un influencer que la va a pegar y vas a seguirte desviviendo por ser un gran influencer, sabe que hay un punto en donde si solo quieres recompensar tu ego,
no vas a ser feliz. Definitivamente no vas a ser feliz. Es que lo que te hace feliz no es la validación de la gente, es lo que generas con tu vida. Entonces, si tú te das cuenta que vender perfumes hoy día lo puedes potenciar porque haces un live en donde hablas, ya es una herramienta que necesitas incorporar a tu vida. Entonces, todo lo necesitamos, pero todo lo necesitamos siempre y nunca lo tuvimos bien. Una de las cosas que te puedes dar cuenta, hay muchas personas para las que dialogar no es tan posible como pelear de una vez. O sea, y te das cuenta cómo una comunicación está funcionando si hay una diferencia de opiniones, cómo se resuelve. Pero muchas personas saben resolver desde el conflicto porque hay muchas inseguridades. Entonces, si yo empiezo a trabajar la comunicación uno a uno en cualquier persona, tengo que ir al mismo lugar a donde fui yo, a tu seguridad interna, a tus motivaciones personales, a lo que realmente querés decir, a tu motivación en ese momento particular donde estás frente a una cámara. Si no tenés claro eso, vas a dar muchas vueltas y solo es de ser honesto. Ajá. Y regreso al tema del negocio. ¿Cómo lo estás haciendo como negocio? O si lo estás pensando como hacer, no sé. Es a través de una agencia. Ok. Y por eso me encantó venir a toparme que tienes una agencia. Yo, o sea, sabía que lo tuyo era negocios y todo, pero no específicamente el tema de la creación de contenido como tal. Pero o sea, y es articulando negocios de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Hay marcas que no tienen agencias. Hay marcas que sí las tienen. Ya te caché. Pero ese es un lado del negocio. El otro lado somos estos loquitos. No, te digo, yo sé quién soy. O sea, yo soy un poco distinto de la normal, me explico. Y así vemos muchos, que esa es la razón por la que las marcas que quieren darse a conocer quieren usarlos como canales, porque tienen particularidades que exponen. Pero son dos mundos muy diferentes, los creadores de contenido y las empresas con fines comerciales y corporativos. Pero ambas se necesitan para que el modelo de comunicación de hoy día continúe como lo conocemos. Ese es por un lado. Y por otro lado están los que independientemente quieren levantar su marca. Okay. Sí o sí, es lo mismo que antes nos enseñaban, que era la venta directa. No sé si vos tuviste, yo tuve un profesor de marketing que todavía me enseñaba. Mi mejor aprendizaje fue la venta directa de puerta en puerta. Tiene razón. No recomendaría aplicar hoy día. ¿Verdad? Pero es una buena escuela. Hoy día el puerta en puerta es subir una story diaria. Ajá. Hoy día el puerta en puerta. Yo lo hago como los anuncios. Digamos, yo hago anuncios de 100,000 impresiones, compraron 10. Ajá. Pero ahí tenés objetivos de comunicación. Entonces, por ejemplo, es eso. Tú como empresa, ¿qué necesitas? Vender más, que te conozcan mejor. O sea, ya vendes bien, pero sentís que le caes mal a tu audiencia. Querés desarrollar nuevos productos. O sea, y todo eso requiere una comunicación. No, y qué importante la comunicación, tanto como marca personal, como una empresa, cómo quiere comunicar. Hay empresas que tienen distintas líneas de negocio. Precisamente ayer estaba en una reunión con un empresario que su empresa ha crecido mucho, que ya no saben ni qué decir, ni cómo decirlo, ni cómo quieren posicionarse, porque tienen muchas líneas de negocio y no las conocen unas, pero quieren posicionarse más en otras. ¿Y tú qué responderías? Ellos internamente tienen que organizarse antes de salir a hablar. No, y crear la estrategia de comunicación, que es, vos lo sabes bien, y hacer, si necesitan un influencer, ok, ¿qué va a decir y qué queremos proyectar? Es que, ¿sabes qué pasa? Hoy día no tenés que andar hablando a cámara para contar lo que haces. Porque al final el fin es contar lo que haces para que la gente se identifique y entonces puedas generar una comunidad que si le aportas valor, te compran o te consumen. Entonces, o sea, te consumen tu contenido o te compran tus productos. Entonces, ese es el aprendizaje. ¿Desde cómo? A ver, entrando a los medios de televisión, por ejemplo, yo que me venía formando académicamente y profesionalmente, y yo creía que necesitaba todas las herramientas de conocimiento para llegar a un medio. Y en mi primer día de trabajo me topo con alguien ¿y vos cómo paraste aquí? Yo era X y terminé de aquí y anteayer me llamó un cuñado que viniera a trabajar acá y así el 60%, no, perdón. Estudié ciencias de la comunicación y no trabajaba con ningún profesional de ciencias de la comunicación en la tele. A lo mucho tenía compañeros que estaban con la carrera a la mitad.
Sí, ves. ¿Me entendés? Entonces sabes quiénes hacen qué tipos de trabajo después de pasar 20 años en esto. Y yo sé las necesidades de un cliente, quién puede proveer ese servicio y cómo tiene que ser articulado y dirigido. Básicamente, mi sueño era una productora, pero al darme cuenta que el llenarme de equipo y de cosas es otra línea de trabajo a lo que yo realmente conocía, y es esta articulación, ¿verdad? O sea, hay que saber el lenguaje del creador, del artista, y hay que saber el lenguaje de la marca, y hay que también, y ambos los puedes manejar. Puedes manejar comunicación de una marca, comunicación de un artista, o las sinergias, que es donde termina todo. Entonces, esos puntos de encuentro, y alguien que esté parado para decir, ok, esto que ustedes están haciendo no es nuevo, esto existe, este encuadre se llama un close, cuando ustedes salen más los graba hasta las rodillas es un plano americano, cuando le sale la mitad es un medium, ¿verdad? Y aquí no importa si tengo las piernas cruzadas porque solo estoy en un tiro medio. Entonces, si yo estoy demostrando inseguridad en mi expresión corporal aquí abajo, no importa porque no es lo que estoy mostrando. Pero si yo estoy en una tele, en un formato donde el plano es un plano abierto, yo tengo las dos piernas abiertas para que me vea muy bien anclado, dejo una sola postura y te hablo directo. ¿Por qué? Porque lo que va a mandar es la imagen de la postura de mi cuerpo entero. Pero si solo me estás agarrando la cara, yo tengo que concentrarme en que lo que estoy diciendo de verdad lo estoy creyendo. ¿Me explico? Sí. Y si lo traspolo a técnicas, es como lo que hubieras hecho en tele o en cine. ¿A qué voy? Todo tiene técnicas, todo tiene un know-how. Yo revelaba fotos en estudio. ¿Me explico? O sea, agarraba el negativo, lo soplaba, se me quemaba. ¿Quién sabe lo que es eso hoy día? Los que se dedican a la fotografía y que lo tienen de una memoria bonita, pero no lo ejercen. Entonces, cuando entendés que ese valor que tú tenés de adulto, ¿verdad? Porque así empezamos la plática, ya habló el ruquito, ya habló el doncito, como que ese valor que tenés de experiencia, en lugar de verlo como muchos realizadores lo miran todavía hoy día, es de que es que lo lindo es grabar horizontal, porque el vertical se pierde muchos de los patojos que ya se les gusta a las redes. Alió, ese es el formato hoy día y punto, porque nadie se va a sentar en una sala de cine a verte. Sí. ¿Sabes? Exacto. Entonces, o sea, sí, y primero Dios sí, se va a estrenar una película guatemalteca ahorita, ojalá la vean, se grabó en Shela, y esas cosas pero ya no funcionan de la misma manera. Ya no es que porque viste algo en el cine así te vas a vestir. No, eso ahora lo viste en las redes. O sea, el cine sigue existiendo, pero cumple otras funciones. Ya es una función cultural, ya es artística, ya tiene otro ritmo que el de la comunicación para la que antes usábamos el cine. Antes el cine eran las noticias. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso tiene que entrar en algún lugar. Todo ese know-how, que es el nombre de la agencia, know-how, es eso. Es lo que, o sea, yo te ofrezco lo que sé. Y lo que sé, honestamente, permite que las cosas sucedan. Y es lo que me doy cuenta, como que muchos empezaron por el final. No, o sea, yo empecé grabándome, pero no sé, o sea, que comunicar, por ejemplo, no es solo hablar, es también escuchar. ¿Me explico? Y son bases que vale la pena sentarlas en las personas que están interesadas en crecer desde la comunicación para que lo hagan bien. ¿Me explico? Buenísimo. Mira, ahora que muchos están creando contenido, sus marcas personales, ¿qué técnicas, consejos, herramientas nos puedes compartir para mejorar la comunicación tanto en redes sociales, en un stage, en una negociación? Ya. Danos ahí consejos prácticos. Todo tiene su formato y te tenés que especializar en uno. O sea, si quieres ser un speaker de espacios abiertos, empezá por ahí. Porque puedes ser un pilísimas frente a la cámara, pero cuando te ponen frente a 1000 personas, cambia. O 10 o 5 en una reunión. Sí. Entonces, en lo que quieres especializarte primero. No quiere decir que solo eso vas a hacer. Entonces, ¿a qué voy? Esto que te enseñé, bueno, yo todavía no sé cómo manejar mi postura, no sé dónde poner mis manos. Me empiezo grabando acá y me especializo en mi oratoria, en mis palabras. No pegó, bueno, movámonos un poco más. Luego igual en oratoria, ¿no? O sea, no voy a empezar, no me voy a lanzar al ruedo hablándole a un grupo grande. Tengo una oportunidad de hablarle a una clase de una universidad donde son 15 alumnos y mi experiencia puede compartirle algo porque tengo un amigo que es profesor y me invitó. Perfecto, empezá así. Entonces, cada formato requiere su especialización. Y lo sé porque los artistas antes no podían ser Broadway, Hollywood, tele, noticias, teatro. O sea, no. Te especializas en una cosa y tiene una razón. Primero el gusto, segundo la técnica
Y tercero, la marca. Me explico. Puedes empezar a combinarlas, pero yo eso te diría. Lo que más tenés que buscar es sentirte seguro. Seguridad. La seguridad te la tenés que proveer, ya sea un tiempo a solas antes de empezar lo que vas a hacer. Hay técnicas muy básicas como la postura. En el teatro, en la interpretación. Eso como cuesta a veces. No sabes cómo. Si te está entrevistando o ahorita, digamos, cuando nosotros empezamos a grabar, mirábamos como me siento así o me siento así o aquí. ¿Y tú cómo lo descubriste? Viéndome cómo me miraban, digamos, me di cuenta que si estaba muy así, muy encorvado. No, esa postura está horrible. Tengo que estar más recto, mejor pego la espalda, pero siento así, como que muy invasivo para el invitado. Entonces, como que uno va aprendiendo, yo en mi caso, de la observación, y cómo me siento también cómodo, pues. Te voy a decir, pensá que tu cuerpo son flechas y hay una parte de conocimiento y hay otra parte de intuición. El conocimiento es, esto es interés, esto es desinterés. Esto es, me interesa más lo que está de este lado, esto me interesa más lo que está de este otro. Esto es, no tengo energía, esto es, perdón, me voy a acomodar porque lo hago 1000 veces y ya pues, me dice. Estoy energético. Claro, entonces vengo yo lo que hago es, si usted usa saco, cosa que ya no pasa, ya nadie usa saco y no deberían de usarlo yo porque pues así me quedé, me siento en el saco. Entonces ya no se me levanta la solapa y aquí estoy. Una vez encuentro una pose en donde me puedes tomar una foto y voy a salir bien, ahí me quedo y ya no pienso más en mi cuerpo. Pienso en lo que siento cuando hablo y ahí viene la intuición. Entonces, si no tenés desarrollada esa habilidad de la manera que hablas, tener la sensibilidad de vos lo que estás queriendo transmitir y cómo la otra persona te está recibiendo, hace un plan. La otra persona es así, le voy a decir esto y ahí termina. Entonces, ya te estableces una meta corta. La meta más larga es del reto que te estás poniendo. ¿Quieres hablar 1 hora frente a una cámara con una persona? Hoy día lo vemos normal. Es muy difícil. Sí. es que no tiene nada de fácil, pero sí todo de posible. Y mucho viene desde la mentalidad. Entonces, por ejemplo, la mentalidad aquí para mí es, yo ya sé cómo funcionan las cámaras. Yo ya sé que todo está funcionando bien, que hay 2 profesionales echando punta en todo y que esto va a estar perfecto. Se acabó esa preocupación. Se acabó. O sea, ya ahorita estoy enfocado en una plática. Y como lo que te estoy diciendo ahorita lo creo de verdad, hago mis 2 manos así. Como de repente me hablaste de mi negocio y te lo quería empezar a contar más, yo mismo me intereso. Pero son emociones que me llevan a lo largo de lo que estoy diciendo. Claro, dentro de un personaje, porque ¿qué es lo que sirve el personaje? No es que vas a fingir algo, es que vas a delinear. No me voy a ir ahorita en hablarte de las maravillas de mis hijos, pues, ¿verdad? Porque vamos a aprovechar esta hora para que quien está viendo tenga un contenido de valor acerca de la comunicación. Entonces ya delineé esa parte. Es Julio en su rol profesional. Ok, pero en su rol profesional, ¿qué viene a hacer? ¿Viene a venderle a un cliente o viene a disfrutar un buen rato como profesional? Y no sabes lo bien que me la estoy pasando. Porque nadie te escucha. Aquí somos todos oídos. Aquí, ¿no? Es que vamos a eso. O sea, que todo el mundo va, todo el mundo propone, pero nadie se sienta a entender lo que realmente estamos haciendo en el mundo hoy día, que es comunicar a diestra y siniestra. Y lo malo es que estamos acostumbrados a la organicidad y a la continuidad de hacer todas las cosas. Pero si lo hacemos solo de la parte intuitiva, y a mí me pasó, y creo que un poco algunos podrían irse a mis redes y empezar a decir, esto está salidísimo de su marca personal, y entender yo, cabal, que hacia dónde lo vas a orientar. Es que te necesitas comunicar bien con tu esposa, con tu pareja, con tu mamá, pero necesitas comunicarte bien con un cliente y además con una comunidad de 1000, 10,000, 20,000, 1,000,000 de seguidores. Tenés que saberte comunicar en 3 diferentes niveles siendo el mismo. Entonces, al final del día, yo creo que escoger qué quieres ser, en qué momento, es la primera parte que delinea muchísimo de lo que va a funcionar. Lo siguiente es sí o sí agarrar una técnica. O sea, es que hay conocimientos básicos, me explico, que tienen que ver con el uso de la voz. Técnicas. Si no se te escucha la voz. Yo, por ejemplo, tengo bruxismo. ¿Eso qué quiere decir? Que en las noches yo muchas veces aprieto las mandíbulas. Yo igual. Eso reduce, bueno, y la mayoría. Sí, o sea, nos pasa a muchos.
eso reduce mi articulación. ¿Qué es mi articulación? No es la dicción, es la articulación, que es como articulo mi maxilar inferior con mis huesos, ¿no? Entonces, esta apertura me cuesta, pero es un ejercicio vocal. Practicar tu apertura, porque es un músculo. Hilario, héroe aéreo, ara la era a la aurora. Hilario, héroe aéreo, ara la era a la aurora. Lo digo 10 veces y ya sé que voy a hablar más claro. Un solo si no voy a hacer calentamiento vocal, estoy acomodando todo, ¿no? Todo. Entonces ya no sale, loco. Ni sale engolado. No, sale una voz más limpia. ¿Cómo puedes limpiar tu voz? Ya te hablé de las emociones, ya te hablé del cuerpo, te hablé de la voz. Y esas son 3 herramientas imprescindibles es todo lo que tenés como ser humano para comunicar. Si te ponen una cámara, un escenario, controla esas 3 partes de ti cuando querés controlarlas y no sé, o sea, es como una evolución Pokémon así. ¡Puf! Práctica. Y puedes practicar todos los días. Sí, ahí en el espejo, en modo selfie, en una cámara, como sea, pero el que quiere mejorar tiene que practicar. Sí, y mira, esto me interesa. ¿Tu seguridad personal cambió desde el momento en el que tu podcast fue avanzando? Digamos que... o a nivel personal, ¿qué cambio sentiste vos, como ejemplo, con esta práctica? Yo comencé el podcast desde antes que te comentaba. Hicimos 91 episodios, que todavía no estaba el video podcast tan en auge como ahora, que ya hay mucho video también. Pero mi seguridad definitivamente ha cambiado conforme yo mismo voy tratando de mejorar en todos los aspectos. Pero tal vez sos menos castigador con vos ahora que antes, puede ser. ¿O qué le encontraste para...? A ver, no la venís a sufrir, si no, no lo harías. Eso es como Exacto. mi punto. ¿Cómo hiciste ese salto de un poco obligarte a... Pues esto ya lo estoy pasando un poco mejor que antes? Yo ¿no? creo que muchos que quieren crear su marca personal o hacer contenido, primero se quieren ver bien para evitar un poquito el qué dirán. Y yo creo que a mí lo que me ayuda es como decir, bueno, el qué dirán... me vale madres. Eso te da mucha seguridad. Y después viene un poco con la edad, ¿verdad? Con la edad. Cada vez qué rico. Vale. Ya cuando te casas, tenés hijos, ya ¿qué está pensando o alguien que te comenta? A veces las personas no crean su marca personal o hacen contenido. Es que ¿qué me va a decir mi primo, mis papás? O peor aún, yo me recuerdo la primera vez que tuve un mal comentario en las redes sociales. Para mí fue como, a la madre, como que duro, como que... Claro. Pero te metes a ver el perfil y un gato con fondo negro. Entonces, como que vas teniendo ese... También es una parte de desarrollo personal, es decir, no me puede afectar un comentario negativo de una persona que la está pasando mal y se está desquitando aquí y tiene un gatito de foto de perfil. Cabal. Entonces, creo que eso es como mucho desarrollo personal, práctica, quitarle el miedo al qué dirán. Totalmente. Es que si te das cuenta, todas las respuestas van a una línea de cómo te gestionas a ti mismo. Interno de lo que le dijiste vos desde el inicio. O sea, por eso cuando me decís a qué te pasaste, a mí, claro, tengo que generar. ¿Cómo sigo prestando los servicios que presto? Pero como entiendo que el que prevalece en el negocio voy a ser yo y todo lo que va a cambiar van a ser las circunstancias. Entonces, si yo me anclo a lo que yo sé hacer, a lo que a mí me apasiona, ya yo no tengo confusión en lo que tengo que decir. Y eso me pasó recién porque como influencer, que es una palabra, digamos, que tiene tanta estigmatización y todo se puede entender de por qué, pero al final, si una marca te paga porque te expones en redes, sos un influencer. Digamos, desde la jerarquía del marketing, ¿no? Entonces... como que como influencer entendí eso, que Julio de León no necesita exponerse. Yo no quiero que una amiga me vea, sepa lo que hice. O sea, no, yo, mi persona ya no necesita que lo anden viendo. O aparentar algo. Pero entendí que tengo un gran skill, ¿va? Pero aparte de eso, entonces, ¿qué vas a hacer con esto que es dinero?
¿Me explico? O sea, si yo no lo necesito, se acabó. Pero hay una red y es un activo económico. Sí. ¿Qué lo vas a hacer? No lo vas a desaprovechar. Y hay conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te das cuenta, en este caso mío, yo no soy un adolescente que quiere conseguir novias. Yo quiero conseguir negocios. Exacto. Haciendo lo que sé hacer. Entonces, toda mi comunicación, de hecho, ahorita estoy en una pausa. Lo último que hice fue tirar memes de Julio, porque dije, no voy a producir nada, voy a tirar puro contenido que me esté grabando. Me necesito tomar un descanso para de verdad reenfocar esto. Y mi marca personal empieza a girar ahora hacia la parte de la comunicación. Buenísimo. Ahí te va a ir súper bien. Porque eso es lo que a mí me mantiene aquí hoy. Y eso te iba a preguntar, digamos, a mí, por ejemplo, que lo que te contaba, que a veces he trabajado solo con una marca. Ajá. Y le he huido durante años a marcas, pero ya estoy empezando a considerar hacer ciertos, igual ahorita con el podcast y ciertos temas de patrocinio y cosas así. Ajá. Pero vos, ¿cómo estratégicamente, cómo has manejado tu marca personal? Va a decir, bueno, esta marca sí, pero esta no. Esta tal vez me va a pagar un montón, pero mi branding se va a denigrar un poquito. ¿Cómo lo has manejado vos estratégicamente? Mira, yo creo que esas... A ver, es fácil. O sea, si es algo que yo no hago, por ejemplo, a casas de apuestas. Yo tengo un estigma a las casas de apuestas. Para mí, alguien que apuesta está quitando el dinero de su familia y lo está usando de una forma extraña. No lo estoy juzgando, pero yo no lo hago. Yo no creo en esa forma de financiarte o de, no sé, entretenerte. No quisiera que el esposo de una de mis seguidoras vaya a andar ahí, no sé, o sea, solo no va y no fue. Y dinero ahí hay, me explico. Sí. Pero eso obviamente te mete un golpe para el resto de posibilidades de marcas que no lo querés absorber. Entonces, me decías como esta parte de elegir y gestionar. Si sos un influencer, sos un freelance. A menos que te empeces a organizar. Y una de las principales gestiones que hacen falta cuando estás vendiéndole tu contenido a marcas, que es lo que en tu caso circularía como un sistema, porque tú estás todo el tiempo exponiéndote, no solo tu marca de empresa, sino principalmente tu marca personal, van a haber otras marcas que se van a querer adherir a ti. Muchos no aceptan marcas porque tienen su negocio y ahí se anclan. Por ejemplo, Roberto Martínez vende su libro, ¿no? Pero igual lo ha aceptado otras campañas, ¿no? Pero lo que realmente necesitas es gestionar todo el back office. Cotizar, proponer, grabar, aprobar contenido, subirlo. Cobrar. No, cobrar es como el 20. Ahorita todavía nos falta reportar. O sea, reportar sí, publicaciones, exacto, como impactos que tuvo y todo. Pedirle a la agencia que se acuerde de que te vas a facturar, vamos, y facturas. Y 60 días después viene la plata. O sea, vos subiste un contenido y en eso te entra un cheque a los 6 meses. ¿Qué es esto? Porque se te pierde. Y es un sistema de negocio que por eso entender la funcionalidad de las agencias y del back office. Porque hay un momento donde el creador de contenido, la persona que tiene el exposure, está preocupada por el negocio y no en su persona. Y eso realmente repercute. Y hay muchas personas que están dispuestas a desarrollar ciertos trabajos porque quieren aprender de vos, porque quieren entenderse en el mundo digital, cómo poder manejarse por su cuenta. Es una posibilidad que puedes ofrecer de freelance, puedes contratar a una agencia, pero sistematizar el back office de un servicio como prestar pauta en redes sociales es algo necesario porque desde ahí vienen los fallos con los clientes. Y eso es una comunicación a todo nivel. Si tú le respondes 3 días después o 6 meses después de lo que el cliente te había escrito, créeme que le comunicaste un cero interés y él se dio por entendido a los 20 minutos de que no le respondiste el mensaje. Entonces estás comunicando todo el tiempo. Cuando yo entendí eso de mi propio negocio fue donde tuve que empezar a necesitar apoyo de más personas. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es comunicar con fiabilidad. Yo me di cuenta que por mi cuenta, que estaba cargando un niño editando un reel y no puedo cumplirle al cliente, ¿me explico? O sea, o estoy en medio evento y hoy tengo que terminar de subir mi programa, porque hubo una época donde freelancé y armé mi propio podcast, yo lo editaba, lo subía a la radio, yo me loqué, o sea, como que entendí que tenía que decidir un poco más específicas mis acciones. Pero, por ejemplo, esa es una de ellas. Si yo quiero crecer como creador de contenido,
No puedo crecer como el que te lleva una cuenta. Y yo tengo amigos que te dicen, no, yo lo llevo y que no sé qué, pero te aseguro que ese es el punto de fallo, va ahí, en no sistematizar la manera en la que vas a llevar un cliente de principio a fin. Lo puedes hacer bien y muy emocionado las primeras veces y eso les va a gustar a las marcas, pero hay un momento donde no das, solo no lo vas a hacer bien. Qué interesante cómo lo decís, porque vos ya lo ves como tu línea de negocio, ya con un sistema, procesos, etcétera. Sí. Yo porque, primero, obviamente, nunca voy a hablar de una marca que no me guste, ni que no consuma, ni que no utilice, ni que no le aporte valor a la gente. Un licor. Que te pago $3,000 por venirte al evento. No quisiera que mi hijo me viera promocionando algún licor, por ejemplo, ¿verdad? Cosas Pero, así. por ejemplo, entra un Johnny Walker. ¿Qué haces? Te vas con la consigna de la marca. El hombre que sigue caminando en la vida, lo podés adaptar a tu mensaje. Pero vos tenés que tener claro. No salir, miren qué chilero. No, porque vos tenés que saber. Y si tiene la estrategia de comunicación. Pero interesante lo que decís de verlo como un negocio, porque yo la primera vez que fui con esta única marca que trabajé, ahí me di cuenta, tenía que hacerle un cambio al reel. No es tan orgánico como esperar. Yo ya lo quería publicar. No, espere que falta la aprobación de no sé quién y que lo apruebe no sé quién. Ok, ya lo puedes publicar a tal hora con estas etiquetas. Luego, mándame cómo estuvo el alcance, cómo estuvieron las métricas. De las historias del evento, mándame las métricas. Entonces me di cuenta que, ok, sí, no es nada más de ir a... Pero me gustó la experiencia y ahí aprendí un poquito. Como que entendés un poco más cuando ves a la persona que lo hace. Que al final el público no tiene por qué entender, qué montón trabajó para ir a ese evento de esa marca. Se mira alegrísimo y se mira fácil. Yo sí me miraba. Ok, no, sí es trabajo. Y ahí te topas que ese sistema también para mí va a ser obsoleto. Que te topas a muchos creadores en un evento. No puedes platicar más de 10 minutos con otro influencer cuando vas a un evento porque todos están tomándose fotos y videos. Sí, todos estaban así. Yo sé que pero a ver, somos seres humanos, somos sociales. El que nos mira compra que nos juntamos y hablamos. Mínimamente correspondamos un poco a esa instancia social de interactuar un poco. O sea, lo digo porque a uno se le olvida el sentido humano cuando lo ve enteramente como un negocio. Pero una vez más, a la vez no tiene sentido si no lo ves como un negocio. ¿Por qué? Porque Meta lo ve como un negocio. Así tú estés posteando a tu perrito y tu chuchito hoy en la mañana, o sea, de que te comiste y no sé, estás siendo parte de un negocio. Lo que pasa es que no te están pagando. Pero desde que abriste un perfil y elegiste una foto, sos un negocio. Sos un like, sos un algoritmo, sos una data. Vistas, tráfico. Ya estás en el negocio. Ya subís. Ahora, ¿querés ganar del negocio? ¿Querés dedicarte más al negocio? ¿Estás bien con tu rol de espectador del negocio? Hay quienes ven esas oportunidades y quieren crecer a la otra parte y generar desde ahí. Pero sí o sí, al final del día, las relaciones humanas nunca van a ser reemplazadas, desde mi punto de vista, por una red social. Es lo que a todos los viejitos nos da miedo. Digo viejitos porque no tengo 20 años. Así que el mundo hoy día se tienen 18, 20 años, siento yo. Pero, o sea, es la verdad, porque al menos en la comunicación me pasó. Yo llevo 20 años bajándome para entrar a un programa y el chavo bailó 6 meses y es estrellaza. Entonces decís, ok, todo cambia. Pero ¿a qué voy? A que entonces, cuando terminas quiero retroceder a la idea, perdón. Es un negocio, estás siendo parte de ese negocio, puedes decidir quién sos en ese negocio y al final del día, si querés amigos, anda a buscarlos a la puerta de su casa, escribirle un WhatsApp a tu amigo, porque la red social no reemplaza a los amigos. Lo que te iba a decir de la perspectiva de viejito es que a mí me paralizó entender el mundo Meta. No, cuando en un momento creímos que todos íbamos a estar suyos y metidos nada más en un como Wall-E, ¿verdad? En una pantalla. Como que eso nunca para mí. O sea, a mí es algo que yo quiero infundirle mucho a mis hijos. ¿Ya? Necesiten las relaciones humanas antes de necesitar las relaciones digitales. Sus primas están en Alemania y hay que hablarles en una llamada. Perfecto, pero ya no es lo mismo. Porque te vas a acostumbrar a eso. Y esto que tenemos ahorita, o sea, hay que tener un podcast para hablar una hora con alguien. Me explico. Literal, o sea, es que es la única forma. No es posible. Entonces, si querés amigos, si querés hablar, búscalos. ¿Querés postear? Es porque está siendo parte de un negocio.
Te lo digo yo que empecé haciéndolo por mucha pasión y por un arte y por una comunicación. ¿Y por qué me sirve entenderlo? Porque cada cosa va en su lugar. Y cuando delineas, como en todos los negocios, un público objetivo, un mensaje clave, valores claves, estrategia, todo funciona. Pero ahí es donde el mundo nos confunde un poco a los que hacemos contenido, o el mundo en general nos confundimos con tanta comunicación. Como que es cuando todo lo podemos hacer, lo irónico es que no sabemos qué hacer, porque todos están haciendo de todo. Entonces, ahí va la otra parte de la comunicación, y yo tal vez con esta amarro todo lo que te he dicho, que es la interpersonal. O sea, ¿qué me digo a mí? Sí. De todo lo que me están diciendo todos. Como dicen, tu mundo exterior es como vos estás internamente. Es que es el reflejo. Yo te digo, yo he dejado de exponerme meses porque no me siento, no voy a dar nada. Y así me ha pasado y lo he tenido que aceptar. Es un ciclo. Lo tengo que aceptar porque cuando genere, o sea, nadie me va a aguantar. Me explico, porque ahí estoy. Yo mismo de manera, claro, ya estoy organizando un poco más de ciclos que no sean montañas con picos tan altos ni tan bajos, pero ese tema de la comunicación interpersonal es lo que hoy día todos tenemos que manejar muy bien, porque ya no somos empleados que nos dicen a dónde ir o a dónde hacer si estamos hablando de generar negocios en redes y todo eso. Entonces, ¿querés ser un gran comunicador o querés usar la comunicación para negociar? Empezá mejorando tu comunicación interpersonal. Desde un sí podés, desde un sí me dice que no importa, ¿sabes? Pero esa comunicación interpersonal es sí o sí un reflejo de lo que va a pasar afuera. No hay manera de eso. Julio, se nos fue el tiempo volando. Incluso ya nos pasamos de lo estimado, pero es que súper interesante todo. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por todos los consejos, por todo lo que estás haciendo. Todavía tengo ahí más para preguntarte, pero vamos a dejarlo para después. Para todas las personas, tips más prácticos, no más específicos y lo habíamos hablado, pero para todas las personas que todavía no te siguen, te quieren contactar, ¿dónde sos más activo? Aquí pues vamos a dejar mi nombre es Julio de León. Muchas gracias. Mi nombre es Julio de León. La red donde principalmente manejo mi interacción es en Instagram, pero también TikTok, Facebook. Estás como Julio de León. Julio de León. Julio de León. Ajá. Aquí lo vamos a dejar. Julio, buenísimo. Excelente episodio. Gracias. Ya saben, expansivos, a seguir creciendo y a aplicar la comunicación para hacer más negocios. Espero que este episodio te haya aportado muchísimo valor, motivado, inspirado y que te ayude a expandirte. Recuerda que todas las semanas tenemos nuevo episodio que te ayudará a expandir tu dinero, tu salud y tus relaciones para que puedas vivir con más abundancia, propósito y libertad. Te invito a que te suscribas en YouTube o Spotify y al mismo tiempo que puedas compartirle este material, este contenido y esta comunidad a una persona que tú quieras mucho y que quieras que se expanda con nosotros. Vamos a expandirnos y te veo en el próximo episodio la próxima semana.